Dos equips necessitats de punts, Olímpic i el Xilicita, es donaven cita en la Murta. Els locals havien de retrobar-se amb la victòria en casa per revertir la seva complicada situació. El que va ocórrer per la mínima amb gol de penal al minut 47, obra d'Àlex Vaquero. Yo creo que un partido típico de Segunda B contra un filial que ha dominado el balón prácticamente durante todo el partido, pero que creo que las ocasiones, las situaciones claras han sido nuestras, salvo la parada que hace Rangel en la segunda parte. Y bueno, nos hemos adelantado, no hemos concedido creo que nada atrás, trabajo defensivo del equipo tremendo, y 1-0 y yo creo que justo. Ha sido un partido muy disputado, la jugada del penalti creo que ha sido clave. Y bueno, y al final sabes que a nosotros si nos haces un gol luego nos cuesta mucho hacer goles. Y al Olímpic, pues bueno, el Olímpic ha sabido jugar esos minutos con el 1-0 y al final pues ha ganado. El partit començà amb els dos equips sense arriscar, encara que els visitants prengueren la possessió i van tenir els primers apropaments a porteria. Tot i així, l'Olímpic va començar a crear perill en les seues transicions ràpides. Als 20 minuts, Cortell es va deixar caure al costat dreta per a centrar el primer pal, connectant amb Diego Jiménez un bon remat que el porter manava córner. Ja amb el temps complit, Vaquero va traure una falta lateral que Mendoza no fou capaç de clavar a porteria. Al començament de la segona part, l'Olímpic va armar un ràpid contraatac amb una passada de Vaquero a Cortell que es va internar en l'àrea i fou tombat per Fran. S'assenyala penal que Àlex Vaquero transforma en gol. Estoy con confianza y he dicho sí, como la última vez que tiré lo marqué, pues el míster me ha dicho que lo tirara y muy contento por el gol y por la victoria. Els locals cediren el domini del baló a l'Elx, circumstància que no aprofitaren. Als últims minuts, l'Olímpic va poder sentenciar amb una oportunitat també de Vaquero i amb altra de Cortell, amb un potent tir des de la frontal que José Carlos va detenir en dos temps. Destacable fou el debut en Lliga superada la lesió de Pablo Revert, que va jugar els 90 minuts. Pablo sabíamos que podíamos ya empezar a tirar de él, le habíamos dado una semana más de trabajo porque él es un jugador que depende mucho de su físico, aparte su estado anímico depende de su físico. Y bueno, la semana pasada le podríamos haber dado 20 minutos, pero no queríamos que su imagen hacia él mismo dijera, es que me han pasado por encima, ¿no? Y optamos por darle ahora él está reforzado moralmente, se ve que puede jugar 90 minutos, que ha terminado fastidiado, pues, evidentemente, después de tanto tiempo. Y bueno, contento, uno más. Yo lo he dicho mucho aquí, creo que nuestros mejores fichajes serán Pablo Revert y Rifaterra. Altra novetat fou la convocatòria de Borja Mir, que juga en la segona part i que és fill de Vicente Mir, entrenador de l'Ilicità. Él está ahí, bueno, ha tenido minutos hoy, pues importante para él, pero cada uno mira por su equipo y al fin y al cabo, pues bueno, él hoy se va contento y su padre se va jodido, esto es así. En roda de premsa, Sandroni reconeixia que la victòria no assegura la seva continuïtat i que el joc de l'Olímpic pot encara millorar. Sé de dónde venimos, que el Olímpic está en unas circunstancias totalmente diferentes a los últimos años, pero tengo la grandísima suerte de tener un grupo de profesionales ahí dentro, de chicos que son la hostia y no me puedo parar a pensar el tiempo por mí. Entonces, lo único que tengo que pensar es por ellos y tratar de ayudarlos para ganar los partidos, nada más. Vamos a ir a más. El equipo, en el momento que enganche dos resultados positivos, lo vamos a sacar y ya te digo, y ahora llevamos una semana trabajando todos juntos, entonces eso nos va a dar muchísimo. Ya ves hoy, seguro que habéis venido al campo y habéis visto, Pepín no está, Rifaterra no está, Valiente no está, a ver qué tal, y mira cómo ha salido el equipo. Que en partidos sí que se ha notado un poco de ansiedad, ¿no? De acostumbrado a otros años de estar más arriba y este año nos ha tocado estar ahí abajo, pues la gente que no, pues esa ansiedad existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que trabajando como lo estamos haciendo poco a poco y ganando confianza cada uno en sí mismo, creo que al final saldremos de ahí, que es lo que merecemos todos. Acaba així un partit amb victòria vital per a l'Olímpic, que ara ocupa la posició número 14. L'Elx Xilicità és ara el que cau a la zona roja de la taula. El partit davant el Nàstic és la propera parada per als de Xàtiva.